Ok, buenas, ¿cómo están? Esta es nuestra tercera sesión de nuestro curso de la lectura del libro de Miquel de narratología. Hablamos, ya hicimos su introducción, hablamos de los elementos de la fábula y comenzamos con los acontecimientos. Hoy vamos a hablar de los actores. ¿Por qué Miquel habla de actores? Los actores, vamos a considerar a los actores como elementos que hacen que se desarrolle la fábula. No olvidemos en lo que dijimos en la clase anterior, de que existe como una homología entre la manera de construir las frases y la narrativa. Exactamente. Entonces, los actores se ven en este caso como los sujetos de la oración, los que ejecutan, ¿verdad? Entonces, dice la autora que los actores hay que considerarlos en la secuencia de los acontecimientos. Pero, en principio, ¿cuáles son de todos esos actores que trabajan en la narratología? ¿Cuáles son los que vamos a escoger? Ella hace una primera distinción. Existen actores funcionales y actores no funcionales. Vamos a empezar por los segundos. Los actores, o bueno, los dos juntos. Los actores funcionales son los que realizan acciones en general, porque hay actores que no realizan acciones. Por ejemplo, ella pone ejemplo, los porteros y las doncellas en las novelas del siglo XIX, ellos no actúan, solo están allí. Es cierto que estos actores nos brindan la oportunidad de entender cómo es la sociedad de la época, porque existen porteros y doncellas, ¿verdad? Cosa que no tenemos, por lo menos no tengo yo en la realidad actual. Pero esos actores no tienen elementos para el análisis, los actores no funcionales, los actores que no realizan acciones. También señala ella, pensemos, claro, un análisis general de estos, como dije, nos puede dar una idea de la ubicación de la novela o del texto narrativo, pero como elemento de análisis no nos da sustancia. Ella incluso dice, pensemos en estos que están siempre dividiendo el afuera y el adentro, quién entra y quién sale, que es como los porteros de las discotecas, o decía ella, San Pedro, quién entra y quién no entra al cielo. Se pueden mencionar, pero como elementos de análisis no nos proporciona mucho. Entonces, en primer lugar, tenemos que distinguir cuáles son estos actores funcionales en el texto. Luego, vamos a ver que existen tipos de actores. Y cada tipo o clase de actor, ella dice que esta clasificación son los actantes. El actante, partiendo de la tipología del análisis de la gramatical, digamos, hay un actante que es sujeto, que realiza una acción que aspira a un objetivo hacia un objeto. Y el objeto, entonces hay un actante sujeto y un actante objeto. Casi, o sea, señala así como vemos en la gráfica, hay un actor X que aspira un objetivo al objetivo Y. X es el sujeto actante y un objeto actante. Casi todos los textos narrativos se pueden resumir, dice la autora, y esta es la parte de la homología que hablamos, que se pueden reducir en frases de este tipo. Siempre hay alguien que quiere lograr algo. Entonces, aquí ella nos pone los ejemplos y yo se los señalo aquí. Le puse color porque como son frases, para que no nos confundamos de cuál va con qué. Entonces, el actor actante
Sujeto Juan quiere casarse con María. Entonces tenemos el actante Juan, la función, la acción sería casarse con y el objeto María. ¿Ok? Luego tenemos el actor Anna Wolf quiere convertirse en una mujer independiente. Este libro de Anna Wolf, este personaje, Anna Wolf, pertenece al libro El cuaderno dorado de Doris Lessing, es de 1962. Es una historia, yo no lo conocía, lo investigué ahora, es la historia de una mujer que muestra todos los inconvenientes, las vicisitudes que tuvo para poder lograr. Entonces tiene el cuaderno negro, el cuaderno rojo, bueno, y el cuaderno dorado, Anna Wolf. Bien, los ancianos, puse el mismo esquema que puso Mike Ball, y nosotros podemos seguir ampliándolo con otros textos que conozcamos, más cercanos a nosotros. El siguiente texto lo busqué y confieso que realmente no lo conseguí. Dice, los ancianos quieren evitar el descubrimiento de su crimen. Bueno, pero lo importante es eso, ¿verdad? Que existe el actor no tiene que ser una sola persona, puede ser un grupo de personas, como es este caso de los ancianos, que quieren evitar el descubrimiento de su crimen. Maigret es un personaje de una de las novelas de Simenón, ese sí es más cercano, porque me gustan mucho las novelas policiales, es de finales, de principios del siglo, perdón, del siglo XX, finales del... Uy, ahora no me acordé. Bueno, bórralo, bórralo. Maigret es un detective del conocido autor francés, Simenon, que tiene muchísimas novelas, se los recomiendo, es muy interesante. Y Maigret quiere conocer la identidad del asesino. Claro, este se refiere a todas las novelas. Simenon era un autor, si no lo conoce, muy prolífico. Escribió como 200 novelas, parece que escribía una novela semanal. Es súper interesante todos sus textos porque la parte de la sociedad francesa la analiza dentro de ese sistema. Y Maigret es uno de los libros que... Maigret es el personaje, perdón. Las novelas de Maigret, escritas por Simenon, son muy mencionadas por Ball en todo el texto. Entonces, si se pueden acercar a alguna, yo les voy a enviar también el PDF para que la busquen. Hay un relato muy interesante de García Márquez sobre un cuento de Maigret, pero bueno, eso no es el caso. Estamos aquí con los actores, la función y el actante. Maigret quiere saber la identidad del asesino, pero en el mismo texto de Maigret está el asesino que quiere evitar ser descubierto por Maigret. Los marxistas quieren conseguir una sociedad sin clases. Pulgarcito, otra vez la menciona Pulgarcito, quiere tener una vuelta segura a su casa. Sherazade quiere evitar que el rey la mate. Sherazade se refiere a, bueno, me imagino que ustedes ya lo saben, se refiere a la protagonista de Las Mil y Una Noches. Fíjense que son textos todos diferentes. La primera de Juan se refiere a una novela romántica. La de Anna Wolf es una novela feminista. Los ancianos parece que es una obra de teatro. Maigret es una novela policial. El texto de los marxistas es un texto sociológico, no es narrativo, pero la autora lo coloca aquí. Y Sherazade pertenece a la cultura persa, pero pertenece ya al mundo, es universal. Y es un cuento dentro de otro cuento. Pero lo interesante que propone Ball es que casi cualquier texto narrativo se puede reducir a una oración de alguien que quiere conseguir algo. Entonces, a los que son sujeto le llama actor, actante, sujeto, y
a lo que desea conseguir. Fíjense que no siempre son personas humanizadas, porque una sociedad justa es un concepto, una vuelta segura es un deseo, es un concepto. Entonces, no siempre lo que se desea es algo físico. Por eso no habla de personajes en este modelo actancial. Se habla de actantes. Y actante es la clasificación entre sujeto y objeto de lo que se desea. Bien, pero si bien toda novela podría reducirse a este esquema, o texto narrativo mejor, porque los cuentos sería interesante que cuando nos comuniquemos para comentar esta clase, ustedes me den ejemplos de actores y actantes de cuentos que a ustedes les haya gustado o que ustedes hayan escrito y conversemos sobre esto, ¿no? De cómo se puede simplificar. Pero no tendría ningún sentido que una novela se resumiera a esto, a un actor actante, una función y un actor. Eso es solo como para describir las funciones de los actantes. Existe, ¿verdad? Todo el argumento, todo el desarrollo, existen otros elementos y otros actores dentro de los textos narrativos. Entre estos actores tenemos al dador y el receptor, es otro concepto. El dador lo habla la autora como un remitente, cuando escribe la carta, el que envía, el que da, ¿verdad? Y apoya al sujeto, vamos a devolvernos un momentico, por ejemplo, el que apoya a Juan, a Ana Gulf, a los ancianos, a Maigret. Este dador, este actante dador, es el que apoya al sujeto en la relación de su intención, el que lo ayuda. Pero no es el ayudante, es el que lo apoya. En la mayoría de los casos no es una persona, sino una abstracción. Ya vamos a ver los ejemplos. Y luego el receptor o el destinatario, si es la persona o a quienes va dirigido la acción. El receptor, no lo dice la autora, pero cuando yo estuve viendo y analizando, ya lo vamos a ver, es casi como el complemento indirecto de la oración. En el otro teníamos sujeto, función, casi que objeto directo. En este caso, el dador es algo que ayuda al sujeto, algo, no alguien, algo que ayuda al sujeto a la función, y el receptor sería este objeto indirecto. Vamos a ver los ejemplos basados en el mismo esquema que vimos antes. En el primer caso, Juan era el sujeto, la función era quería casarse con María. En este caso, dador es María, porque es el que inspira, el que lleva a Juan a querer realizar la acción. Entonces me parece muy interesante, y también lo señala la autora, cómo el objeto se convierte ahora en sujeto de la acción. María, como dador, está dispuesta a casarse y entonces ahora Juan se convierte en receptor. Esta es una novela romántica, ¿verdad? Juan quiere casarse con María y María al final, aunque era el objeto del sujeto, se convierte en la que decide en este caso, porque es el dador. En el otro caso, en el caso de Woolf, ¿verdad? Del Cuaderno Dorado, el dador es la estructura social imperante, hace imposible para ella su objetivo, que es la realización como mujer independiente. En Los Ancianos, esta novela que menciona Val, el destino y el tiempo es el dador, hace imposible a estos ancianos que oculten su desgracia ante ellos mismos y ante Otilia, el personaje. En el de Maigret, que era el sujeto, su agudeza psicológica le permite
hacerlo en beneficio, le permite el objetivo, que era descubrir al asesino, en beneficio propio y de la sociedad, perdón, de la policía y de la sociedad. Ajá. Ajá. Su obsesión, la obsesión del asesino y la agudeza de Maigret hacen imposible que Maigret no lo descubra y eso lo afecta el receptor a él mismo. En el caso de los marxistas, la historia hace imposible la sociedad sin clase hasta ahora para la humanidad. Pulgarcito tiene como dador su inteligencia y lo logra para sí y para sus hermanos, y Sherazade, sus poderes narrativos, tienen el efecto de salvarla de la muerte para su propio beneficio. Entonces, fíjense que el dador, en todos estos casos, excepto en el de la novela romántica que hablamos de Juan y María, todos los demás, el dador es algo abstracto. La estructura social, el destino, la agudeza de Maigret, la agudeza psicológica y la obsesión, la agudeza de Maigret, la historia, la inteligencia y los poderes narrativos. Esta clasificación señala Val, que es interesante porque podemos determinar, según sea la naturaleza del dador, las características de la novela. Si el dador tiene que ver con una persona, o tiene que ver con la estructura social, o con la inteligencia del sujeto, le imprime características muy distintas a cada uno de los textos narrativos. Un segundo modelo de clasificación de los actantes, voy a recapitular un poco para que entendamos. Repito, esto es para análisis de textos, ¿verdad? Vamos a analizar actantes, podemos analizar en un primer plano, un primer momento, cuáles son los actantes sujetos y los actantes objetos. En otro plano podemos ver quiénes son o qué son los actantes dador y quiénes son los actantes receptor. Y otro elemento es ayudante y oponente. Bien, el ayudante es todo aquel que ayuda al sujeto a obtener el objetivo que se plantea. ¿Verdad? Vamos a ver si tenemos aquí. Bien, por ejemplo, en el caso del Pulgarcito, el ayudante que se consigue es las botas de las 7 leguas para poder llegar a donde a su la obra, digamos, a donde está la obra. El ayudante volviendo a Restos de Carnaval, la hermana que la maquilla a la niña. En las novelas de héroes siempre aparece alguien, el amigo, el escudero, el personaje que le da la capa invisible. En una novela como Doña Bárbara, el bachiller Mujiquita es un ayudante hasta cierto punto. Y así siempre el sujeto consigue alguien que lo ayuda a obtener lo que desea. ¿Ok? El oponente es justamente, como su nombre lo indica, el contrario, el que no le permite, el que le pone las trabas para llegar al objeto. En el caso de los cuentos infantiles, las brujas, los ogros, son los malos, digamos, son los oponentes. En el cuento Envenenado de Rosario Ferré, la costurera, por ejemplo,
es la oponente de la chica, de la hija, pero a la vez la hija es la oponente de la costurera, porque no olvidemos que aquí están las dos voces. En, eh, en la fiesta ajena, que ya mencionamos anteriormente, la oponente sería la señora rica de la casa. Y así, siempre hay alguien que se opone a lograr los deseos de ese sujeto. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre oponente y dador? O sea, el dador es el que es generalmente algo abstracto, es algo que se encuentra en toda la obra. O sea, no es lo mismo dador que ayudante. ¿Okay? El dador es un ente abstracto a menudo, ¿sí? Y aparece en toda la novela. Cuando hablamos de dador, por ejemplo, la inteligencia de Maigret para lograr descubrir al asesino, vemos que esa inteligencia aparece en toda la obra. Maigret es inteligente en toda la obra. Cuando hablamos de la dificultad de la sociedad para que Woolf se realice como mujer, está ese hecho, ese actante. Por eso es que la diferencia, que no es lo mismo actante que personaje. Luego vamos a ver en otra sesión la de actante a personaje, pero ahorita en este momento estamos clasificando y analizando actantes. Entonces, una cosa es el dador y otra cosa es el ayudante. El dador tiene poder sobre toda la empresa. En toda la obra aparece ese hecho, ese ente abstracto. A menudo es abstracto, ya lo dije. Suele permanecer en segundo plano, o sea, no es algo que tú lo tengas allí de frente, es algo que tú deduces en función de las acciones del actor, del sujeto. Y en general es uno solo, es un solo dador. En cambio, el ayudante puede prestar una ayuda no esencial. Puede dar un número de teléfono, puede hacer algo sencillo y no está en toda la obra. Aparece y luego se retira. Claro que puede volver a aparecer, pero va y viene. Es normalmente concreto, puede ser una persona, puede ser un objeto, pero no es abstracto, es algo que se puede tocar. Y con frecuencia salta al primer plano, es decir, es evidente, no tienes que estar deduciéndolo, se ve en la obra, se ve la niña que ayuda a la hermana a pintarse, se ve a la mamá que finalmente busca el vestido para que la niña vaya a la fiesta, se ve. Otro dato importante es que hay actantes que en un momento pueden ser oponentes y convertirse en ayudantes, ¿verdad? Pero está claro, se ve, es evidente. ¿Por qué digo esto? En la fiesta ajena, la mamá al principio es oponente. La mamá no quiere que la niña vaya a la fiesta, se opone, le dice que los ricos siempre dicen mentiras, que se ve como una persona resentida, no quiere que la niña vaya a la fiesta, pero finalmente cede y se convierte en ayudante. Pero es evidente, se ve allí. Bien. Luego, generalmente el dador es un solo elemento, es uno solo. En cambio, los ayudantes suelen ser varios. ¿Okay? No es una sola persona, no es un solo objeto. En los cuentos infantiles tradicionales, se puede ser la varita mágica, puede ser, después te encuentras ¿cómo se llama? El que te da la capa de invisibilidad, estoy pensando en Harry Potter, después, sí, diferentes elementos que te van apareciendo en el proceso. Bien. Bueno, otros elementos en cuanto a los actantes son la duplicación, la competencia y otras divisiones en clases. Estos son otros elementos a considerar a la hora de trabajar
los actantes. Hablamos de duplicación cuando existe lo que decíamos, un personaje que es sujeto y un antisujeto, que es el que se enfrenta y aparece todo el tiempo. Entonces llega un momento en que no sabes cuál es el sujeto de toda la obra y cuál es cuál. Pienso justamente en el que mencioné antes, el cuento envenenado, ¿verdad? Que tú no sabes, primero no sabes quién dice la verdad, porque son dos versiones de la historia. Entonces, hay sujeto y antisujeto, pero luego se solapan. El que es sujeto y es antisujeto se invierte. Entonces, hay duplicidad de papeles. Entonces, eso también debemos analizarlo y tomarlo en cuenta, dependiendo de la obra, por supuesto, a la hora de describir el texto narrativo. Luego está la competencia, es cuando hablamos del dador, ¿verdad? Podemos distinguir cuando es este elemento pertenece a las habilidades innatas del individuo, ¿verdad? Cuando es competente por sí mismo o cuánto esto es dado por otros elementos, por la sociedad. En cuanto es su competencia. Dice, la competencia se puede subdividir en la determinación o la voluntad del sujeto para proceder a la acción, el poder de la posibilidad y el conocimiento o habilidad. Entonces, otro, yendo así como engranando más sutilmente, podemos describir o ver diferencias entre un tipo de obra y otro de acuerdo a esta competencia del sujeto, si es su habilidad, si es un poder o es su conocimiento. Algo que se me olvidó decir antes sobre el ayudante y el dador, que es interesante, dependiendo de quién sea el ayudante y el dador, podemos clasificar un poco los textos narrativos. Cuando el dador es una persona, por ejemplo, el rey en un cuento infantil, cuando es una persona, normalmente se trata de un cuento infantil, es lo que trataba de decir. Entonces, cuando vemos la naturaleza del dador, esto nos ayuda, por eso es que les decía que la narratología nos ayuda a poder también ver la naturaleza de la obra. Cuando el dador es la habilidad intelectual, muchas veces se relaciona con las novelas policíacas o con las novelas de intriga, de resolver, el Sherlock Holmes, la señorita Marpley y Poirot, ¿verdad? Cuando el dador tiene que ver con problemas sociales, entonces son novelas más sociológicas. Cuando es determinista, cuando es la naturaleza. Entonces, la naturaleza del dador nos ayuda a describir, que luego nos puede llevar a la interpretación de la novela. Bueno, volviendo a los otros elementos de los actantes, les decía que puede haber duplicidad, ¿verdad? Cuando hay un sujeto o antisujeto, que ambos tienen objetivos diferentes, entonces hay una duplicidad de objetivos y duplicidad de actores sujetos. Entonces, por eso hablamos de duplicidad, porque hay más de un sujeto que pretende algo dentro de la novela o del cuento. Les daba como ejemplo el caso del cuento envenenado, donde hay una duplicidad, pero esto vale para casi muchas más novelas, ¿verdad? En Doña Bárbara tiene un objetivo y Santos Luzardos tiene otro. O sea, no necesariamente son oponentes, ¿verdad? Solo hay objetivos distintos. Entonces, por eso hay duplicidad de sujetos. Entonces, se puede hablar, en el caso de Santos Luzardo, de sujeto y antisujeto. Bien, luego hablamos de la competencia
Y finalmente podemos hablar de otras distinciones en clases, ¿verdad? Otras divisiones en clases para poder hablar de los actantes. Estas divisiones, no lo puse aquí, son, por ejemplo, las relaciones psicológicas, ¿verdad? Dentro de las relaciones ideológicas y otras oposiciones que puede haber. Eh, Cuando hablo de relaciones psicológicas, siempre se me vienen a la mente los textos de Clarice Lispector, que tienen que ver mucho con lo que normalmente mujeres, ¿verdad? Pero no siempre. Estaba pensando también el primer beso es un niño, pero todo ocurre en la mente del sujeto, ¿verdad? Y estas relaciones se establecen allí. Eso también, esas relaciones que se establecen, es otro modo de análisis de los actantes. Luego están, como les decía, las relaciones psicológicas, las relaciones sociológicas e ideológicas, posiciones de clase o personajes que opinan distinto dentro del texto. En Falke, por ejemplo, siempre me pregunté la acción de personaje histórico, que de hecho pasó poca tierra dentro de lo que ocurrió en el Falke. ¿Qué había allí? ¿Tenía una posición ideológica diferente? ¿Qué fue lo que pasó que aquello no funcionó? ¿Realmente fue una traición? Entonces, estas análisis de los personajes nos ayudan al describirlo, nos ayuda al análisis. Y por último, distintas oposiciones entre padres e hijos, entre hombres y mujeres. Esas también son formas de abarcar el actante, el tema del actante dentro del texto narrativo que estamos describiendo. Bueno, jóvenes, yo creo que hasta aquí podemos conversar podemos conversar mucho más, pero hasta aquí queda la parte de la descripción de lo que entiende Val como el modelo actancial para el análisis de las obras narrativas. Y para la próxima sesión estaremos hablando de los dos elementos que nos faltan de la fábula, que son el tiempo y el lugar. Entonces, bueno, hasta la próxima reunión.